¿Cuántos de ustedes que están viendo esta información tienen la creencia de que la humanidad se autodestruirá? ¿Y por qué los índices de violencia? ¿Por qué los índices de abusos sexuales? ¿Por qué los índices de drogadicción? ¿Por qué los índices de niños muriendo de hambre? ¿Por qué los índices de personas con angustia y con depresión se han aumentado? Todas estas problemáticas que estamos viviendo hoy en día, ¿realmente tendrán una solución? Mi respuesta es sí. Podemos cambiar las circunstancias y disminuir los índices que van en aumento, como lo acabo de mencionar, de una simple manera: enseñar a nuestros hijos a pensar, a que controlen sus pensamientos. Enseñarle a nuestros hijos cómo salir de una depresión, enseñarle a nuestros hijos cómo dejar de sufrir por el apego a las cosas materiales. Y no quiere decir que sea malo tener cosas materiales, no. Es simplemente cómo mantener niveles elevados de felicidad que les permitan ir y transcurrir en sus vidas sin tener que atropellar a los demás, sin tener que pasar por encima de los demás para conseguir sus resultados o los objetivos que tengan en mente. Con solamente enseñarle a pensar a nuestros hijos, ya que lastimosamente pues nuestros padres no nos enseñaron a pensar nosotros, que a nuestros padres no les enseñaron a pensar. Y quiero decir que no les enseñaron a pensar porque tenemos casos en la actualidad de personas que quieren simplemente dominar y doblegar a los demás. Hay excepciones donde hay personas que tienen adquisiciones materiales que sí son conscientes de estar en servicio de los demás y en ayudar a los demás, en pro de construir y no de destruir. Así que la solución está a un solo paso: enseñarle a pensar a nuestros hijos. Por eso quiero compartir con ustedes 5 pasos para pensar de una manera virtuosa y que construya y no que destruya. 5 pasos que te permitan a ti y que te permitan educar a tu hijo, más que educar, enseñarle a pensar, para que dentro de 5, 10, 15 años las circunstancias que estemos viviendo sean diferentes. Así que quiero compartir con ustedes estos 5 pasos para controlar tus pensamientos y que de esta manera puedan ustedes transmitir esta información a sus hijos con el fin de que ellos entiendan y empiecen a modificar y que nos desarraiguemos de esas creencias que lo único que están haciendo es que la humanidad se vea inmersa en circunstancias más aterradoras de las que estamos viviendo hoy en día. Y el primer paso para pensar adecuadamente es: sé consciente del diálogo interno que tienes tú contigo mismo. Sean conscientes de cada uno de sus pensamientos en el momento de despertarse. Sean conscientes de sus pensamientos en el momento de irse a dormir. Sean conscientes de sus pensamientos en el momento de estar trabajando. Cuando empezamos a entender que el diálogo interno que sostenemos con nosotros mismos, ese diálogo es el que nos va a poner en cierta posición, nos va a predisponer, nos va a instaurar unas ciertas emociones positivas o negativas, pues tenemos la capacidad, primero que todo, de modificar esos estados emocionales a los que vamos a llegar, solamente entendiendo cómo está nuestro diálogo interno, qué te dices a ti mismo en el momento de despertarte, en el momento de acostarte, porque los pensamientos que usted se diga siendo consciente son los mismos pensamientos que van a estar en el momento de usted estar dormido. Y peor aún, se van a arraigar como creencias y esas creencias te van a llevar a actuar. Así que seamos conscientes de esos pensamientos constantes que tenemos cada uno en nuestras vidas. El segundo es: identifique sus estados emocionales, porque bien está claro de que no somos capaces y no tenemos la capacidad, hasta el momento, pues desde la ciencia se ha demostrado, de que tenemos más de 75,000 pensamientos al día. Sería algo irracional ser consciente de cada uno de esos pensamientos, porque la mayoría de esos pensamientos son inconscientes, es decir, que no entendemos qué estamos pensando, pero ese pensamiento inconsciente nos está llevando a un estado emocional. Así que no necesitamos estar pendiente en su totalidad de estos pensamientos, solamente basta con entender el estado emocional en el que nos encontremos en el momento, porque el estado emocional sí podemos distinguirlo, podemos saber si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos deprimidos, si tenemos ansiedad, si sentimos que
angustia, ese estado emocional, en el momento que lo detectamos y somos conscientes de ese estado emocional, tenemos la capacidad para empezar a indagar sobre los pensamientos que están llevándonos a este estado emocional. Y ese sería el tercer paso. Selecciona los pensamientos negativos que te están llevando a ese estado emocional y que te están haciendo actuar y que te están haciendo generar nuevos pensamientos negativos. Si somos conscientes del estado emocional, somos conscientes y podemos identificar los pensamientos que nos están llevando a esa conducta. Así que el primer paso es ser consciente del diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo? Segundo, identifica tus estados emocionales. Tercero, selecciona los pensamientos que están generando estos estados emocionales negativos. Cuarto, corrige los pensamientos y erradícalos. Cámbialos por pensamientos positivos. En este caso, un ejemplo para hacer claridad, me siento deprimido porque no alcanzo las metas o no llego al punto de que deseo llegar. En este momento, cuando yo identifico el estado emocional que estoy deprimido, me pregunto, bueno, ¿pero por qué estoy deprimido? Cuando entiendo que estoy deprimido porque tengo una frustración de no alcanzar donde quiero estar, pues simplemente puedo llenar estos pensamientos y empezar a incrustar en mi mente pensamientos virtuosos, pensamientos relacionados a la paciencia, a la tolerancia, al servir a los demás, pensamientos que en vez de autodestruirme, me construyan y fuera de que me construyan pueda aportarle a una sociedad actual en la que estemos viviendo, sea hoy, sea dentro de 10 años, sea dentro de 15 años. Si yo soy capaz de erradicar ese pensamiento que me lleva a ese estado emocional negativo y lo cambio por un pensamiento virtuoso, pues vamos a tener la capacidad de empezar a dejar de sufrir, porque nosotros realmente somos los únicos encargados en decidir si sufrimos o no sufrimos. ¿A través de qué? De nuestros pensamientos. Así que en el momento de que los corregimos y erradicamos estos pensamientos, tenemos que empezamos a generar un carácter y un hábito, una conducta de pensamiento positiva, que en vez de destruir, está en pro de construir. El problema es que nunca nos han enseñado a pensar. En la cultura en la que estamos inmersos, nunca nos han enseñado a pensar, nunca nos han enseñado ni siquiera a decirnos, cuide su diálogo interno, cuide qué se dice usted a usted mismo, porque eso es lo que usted va a reflejar en el momento de estar desempeñándose en su vida, y es lo que lo va a llevar o a sufrir o lo va a llevar a ser feliz. Si podemos transmitir este conocimiento a nuestros hijos y empezar a cambiar esos hábitos de pensamiento negativo, esas conductas de pensamientos negativos, ellos van a entenderlo, y en el momento que lo empiecen a entender, en que lo empiecen a practicar, todos sus actos van a ser en pro de construir y no de destruir. El quinto paso, despréndase de las siguientes 3 falsas creencias que nos han incorporado en la sociedad, que nos han incorporado años atrás por el no entendimiento del poder del pensamiento. La primera creencia, lo material genera felicidad. La felicidad no está en lo material, la felicidad está en su mente, en el proceso está en el proceso como usted controle sus pensamientos, la capacidad que tenga de encontrar lo bueno en lo malo, la capacidad que tenga de decirse cosas buenas al levantarse, la capacidad que tenga de decirse en el momento de estar trabajando, la capacidad que tenga usted de decirse cosas positivas en el momento antes de acostarse. La felicidad está en su mente y no en lo material. Lo material no está en la felicidad, en lo material no está la felicidad está en su capacidad de controlar su mente. Ahí se encuentra la felicidad. Ahora bien, no estoy diciendo que no tengan sueños ni que tengan aspiraciones, no. Lo importante es tener la capacidad de ir tras una meta, enfocado en conseguir una meta sin sufrir. Y que si el día llegado no consiguió la meta que se tenía puesto, no sufrir, seguir manteniendo un nivel elevado de felicidad. Y que en el momento de que Dios lo quiera, consiguió su objetivo, pues sea igualmente feliz como venía siendo. No tiene el hecho de, porque lo consiguió, ser más feliz
de antes de que no lo tenía. Igual hay satisfacción, por supuesto hay satisfacción, pero la felicidad va a ser constante. Y ese es el objetivo, desprenderse de esa primera creencia, que en lo material está la felicidad. Ahora, que en el reconocimiento y la fama miden la valía de las personas, miden cuánto vale una persona en la sociedad, también es mentira. Es una falsa creencia que nos han incorporado en nuestra cultura. Por usted ser un ser humano, ya el precio es incontable. El hecho de usted estar vivo, ese solo hecho hace que usted como persona valga mucho de lo que usted mismo se puede estar imaginando que vale. Y que no está en la fama y en el reconocimiento de las otras personas. Porque cuando estamos basados en la creencia de que lo que piensen los demás es lo que yo valgo o realmente es lo importante, empezamos a sufrir. Empiezan a sufrir en el momento que se enfoquen en que el reconocimiento y la aceptación de otras personas te va a traer felicidad. No es cierto. Así que hay que desprenderse de esa creencia que lleva a actuar mal a las personas, porque primero genera sufrimiento cuando somos rechazados por la sociedad o cuando no somos aceptados por la sociedad, pero el rechazo y la no aceptación no es lo que genera el sufrimiento. Lo que genera el sufrimiento es cómo usted interpreta ese hecho de rechazo, y ahí está el éxito de controlar nuestros pensamientos. Así que si entendemos que la felicidad y nuestro precio como seres humanos, como seres de luz que somos, no nos lo da ni la fama ni el reconocimiento, vamos empezando a aumentar nuestro nivel de conciencia. Y esa es la segunda creencia que hay que erradicar. La tercera, destierra el ego de tu vida. Si nuestros líderes, si empezáramos por ese entendimiento y ese desapego a estas creencias y eliminar estas creencias, si nuestros líderes entendieran que el poder no da la felicidad, ni el tener controlado todo no da la felicidad, sino que la felicidad está en nuestros pensamientos. Si los líderes que en estos momentos nos gobiernan entendieran eso, simplemente estarían en pro de servir y de ayudar al prójimo, independientemente esté en nuestro país Colombia, o esté en Perú, o esté en Argentina, esté en Estados Unidos, esté en Corea, esté en África. Estaríamos todos en pro de ayudar a todos. Pero tenemos en nuestra mente, tenemos una creencia que viene arraigada desde nuestra propia evolución, que es el hecho de tener poder, tener control. Seguimos siendo dominados por la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y no sabemos que a través de nuestro poder del pensamiento, desde nuestro neocórtex, podemos dirigir ese poder y podemos hacerlo que en vez de autodestruirnos, nos construya. Y esto es lo que quiero transmitir y quiero dejarle de reflexión a todas las personas que observen esta información. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar nuestra actualidad y construir algo que para nuestros hijos sea mucho mejor, o para bien, que nuestros hijos construyan algo mejor. Está en nuestras manos poder enseñarle a pensar. Es simplemente enseñarle a pensar. Si podemos ayudarles a pensar, vamos a eliminar índices de angustia, de depresión, índices de suicidio, índices de violencia. Si le enseñamos a pensar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? La invitación es a detenernos y a reflexionar frente a si la actividad que yo estoy realizando va en pro de construir o va en pro de destruir. ¿Y cómo podemos transmitir esta información a nuestros hijos? ¿Cómo podemos darle ese entendimiento que ellos les permitan ser personas de bien, personas virtuosas, a través de controlar el poder del pensamiento? El objetivo con esta información es que sea la mayor cantidad de personas que puedan observarla y que puedan entender el principio de que estamos como estamos por el poder del pensamiento mal dirigido, mas podemos estar en unas circunstancias totalmente diferentes dentro de 10, 15 años si a nuestros hijos les enseñamos a utilizar ese poder de ese pensamiento en pro de nuestra sociedad y no en contra de la humanidad. 5 pasos que nos van a permitir cambiar totalmente las circunstancias que dentro de 15 años posiblemente estemos viviendo.
Sea consciente del diálogo interno que maneja usted con usted mismo. Identifique los estados emocionales. Seleccione los pensamientos que llevan a esos estados emocionales negativos. Erradique esos pensamientos y cámbielos por pensamientos positivos y pensamientos virtuosos. Y quinto, despréndase de las 3 grandes falsas creencias que nos han interpuesto: que lo material genera la felicidad, que el reconocimiento y la fama miden lo que valgo en la sociedad, y destierre el ego, aquel que le dice que el poder y el dominio le va a generar tranquilidad. Me despido, mi nombre es Jairo Andrés Gallego. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, en la descripción puede poner sus comentarios. El objetivo es poder transmitir esta información a la mayor cantidad de personas. Si tienen dudas, no sé, inquietudes en algo que les pueda colaborar, con el mayor de los gustos. En nuestras manos está cambiar las circunstancias en las que nos encontramos en este momento.